Buenas noches. Le invito a que abra su Biblia, Mateo 13, versículo 24. Mateo 13, 24. Vamos a estudiar esta noche la parábola del trigo y la cizaña. Y vamos a leer Mateo 13, versículo 24. Vamos a aprender algunas cosas muy interesantes. Vamos a ver qué tiene el Señor para nosotros. Mateo 13, 24, dice así: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Lea con mucha atención, versículo 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Vamos hasta el versículo 36, porque allí Jesús da la interpretación a la parábola. Dice Mateo 13, 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Lea muy bien el versículo 38. El campo es el mundo. Digan todos: el campo es el mundo. Subraye bien esa frase. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo, o el fin del mundo. Versículo 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Esa frase última significa: el que entienda, entienda. Y vamos a estudiar esta parábola. La lección principal de esta parábola es acerca de la separación total de los buenos y de los malos, lo cual sucederá hasta el fin del mundo. Esta parábola también trata de que hasta que no venga el día del juicio siempre coexistirá el bien y el mal en este mundo. Hay dos anotaciones importantes que quiero hacer antes de desarrollar la parábola. Número uno, los judíos esperaban y creían en un Mesías que vendría a terminar con todos sus enemigos y que a la vez les traería de nuevo el paraíso o el Edén a la tierra. Pero esta parábola refuta esa idea errónea. Hay una doctrina también que se conoce como el reino de Dios ahora, o el dominio, ¿sí? Esta doctrina del reino de Dios ahora consiste, o dice básicamente,
que nosotros los cristianos vamos a gobernar el mundo. ¿Cómo lo ven? Eso está muy acelerado. Que nosotros vamos a gobernar el mundo, pero que nosotros vamos a establecer el reino de Dios en esta tierra. Pero no, esta parábola refuta terminantemente esta doctrina. La segunda anotación que quiero hacer es que esta parábola, desgraciadamente, se ha empleado muy mal para negar que en la iglesia deba haber disciplina. Muchos dicen equivocadamente: deja en paz a los falsos maestros, deja en paz a los falsos cristianos, a los que persisten en pecar dentro de la iglesia, déjalos, no juzguéis, dejadlos hasta el fin. Y ya el Señor, al fin del tiempo, Él dijo que crecerá junto la cizaña con el trigo. Dicen en su ignorancia: déjalos crecer, no sea que si los arrancas te llevarás a algunos hijos de Dios. Y más adelante vamos a ver cómo efectivamente es un error el interpretar esa parábola de esa manera. Porque de ser cierto esta malísima interpretación, entonces estaría contradiciendo muchos textos que son muy claros sobre la necesidad de la disciplina en la iglesia. Entonces, vamos a estudiar esta parábola del trigo y la cizaña. En el versículo 24, si va conmigo, Mateo 13:24, dice así: el reino de los cielos es semejante a... En esta parábola Jesús está ilustrando el tema del reino de Dios, pero ponga atención. Aquí se refiere a su reinado universal. Y reino aquí no se refiere a la iglesia, no, sino se refiere a su dominio de toda su creación. ¿Qué significa reino? Todo el dominio de todo el universo, de todo lo que es la creación. Entonces la parábola trata sobre el juicio de los malos. Enseña que hay justos e injustos, la parábola. La parábola enseña que hay buenos y malos. La parábola enseña que hay hijos de Dios e hijos de Satanás. Entonces dice, el reino de los cielos, o sea, todo lo que Él domina, ¿sí? Toda su creación. El reino de los cielos es semejante a, dice, un hombre que sembró buena semilla en su campo. El versículo 24 tiene su interpretación que Jesús mismo se la da en el versículo 36, si va conmigo. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. En el 36 está la explicación. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Quiero que notemos muy bien que en esta parábola la buena semilla no es la palabra de Dios, como en la parábola del sembrador que estudiamos hace 8 días, que dice que el sembrador es el que siembra la palabra. No, aquí la buena semilla, en el versículo 38 nos dice quiénes son la buena semilla y quién es la mala semilla. En versículo 38, sigo leyendo allí, en el 37 dice: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Ahora, vamos a notar cómo nos dice que las cizañas son los hijos del malo y la buena semilla son los hijos de Dios. Vamos al versículo 31. ¿Ya está ahí? Ok, dice así: el campo es el mundo. Obsérvese bien que el campo no es la iglesia. ¿Estamos o no? ¿Dónde sembró el Señor la buena semilla, que son los hijos de Dios? En el mundo. ¿Sí? Entonces el campo no es la iglesia, sino el mundo. Jesús está diciendo en esta parábola que en el mundo están mezclados los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Están mezclados en las escuelas, están mezclados en las fábricas, están mezclados en los autobuses, en las calles, y eventualmente algunos
dentro de la iglesia. Dice el versículo 38, la buena semilla, aquí está, mire, ¿quién es la buena semilla? Los hijos del reino. Note que aquí la buena semilla no es la palabra de Dios. Aquí la buena semilla son los hijos de Dios. ¿Quiénes son la buena semilla? Muy bien. Ahora, Él hizo a Adán y a Eva y los hizo pues santos y estaban sin pecado, sin mancha y estaban ahí en el huerto. Pero el pecado echó a perder eso. Y cuando nosotros nacemos, traemos ya la naturaleza de pecado. Nacemos en pecado, dice la Biblia. Y también dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces nadie nace siendo hijo de Dios. ¿Ok? Pero el campo es el mundo. ¿Sí? Y allí en primera instancia Dios sembró a sus hijos, pero el pecado destruyó eso. Ahora bien, nacemos en pecado, pero ¿cómo podemos pasar de ser hijos de Satanás a ser hijos de Dios? La Biblia dice en Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos ya son hechos hijos de Dios? Versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, o sea, de persona alguna, ni de voluntad de carne o de persona alguna, ni de voluntad de varón, sino somos engendrados ¿de quién? De Dios. Cuando nos arrepentimos, nacemos de nuevo, Dios nos pone una nueva naturaleza, entonces pasamos a ser hijos de Satanás, pasamos a ser hijos de Dios. Ok. Romanos 8:16. Una vez que ya somos hijos de Dios, dice Romanos 8:16, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Si usted no tiene el testimonio que le da paz y seguridad en Cristo, entonces usted debe dudar si es hijo de Dios. En 1 de Juan 3:1, Juan el apóstol dice así, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ahora, somos hijos de Dios. Jesús dijo de nosotros los que somos sus hijos, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Y en el mundo, ¿quiénes están entonces? Los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Ahora, en 1 de Juan 3:10, ahí es muchísimo más claro que hay dos tipos de hijos, unos de Dios y otros del diablo. Dice 1 de Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahí está. Es decir, que tu padre es Dios o Satanás. Suena feo, ¿verdad? Pero eso es lo que dice la Biblia. Dice, todo aquel que no hace justicia, o sea, que no vive conforme a la voluntad de Dios y que vive en pecado y que no ama a su hermano, no es de Dios. En otras palabras, no es hijo de Dios. ¿Sí? Es decir, que las prácticas religiosas no hacen hijos de Dios. ¿Sí? Ahora, volvamos a Mateo 13:38, porque estamos leyendo que el campo es el mundo, ¿verdad? Y la buena semilla, ¿quiénes son? Los hijos del reino. Y sigo en el versículo 38, en la tercera parte del versículo. La cizaña, dijo Jesús, son los hijos del malo. En Juan capítulo 8, versículo 44, Jesús está teniendo una contienda con los judíos, los fariseos. Ellos alegaban que eran hijos de Dios porque descendían de Abraham. Y ellos decían, no, nosotros no somos hijos de fornicación, nosotros somos hijos de Dios por Abraham.
Entonces Jesús les dijo, no, discúlpenme, pero no. Nadie puede heredar ser hijo de Dios. Entonces ellos están discutiendo con él y dice que lo querían matar a Jesús. Decían, somos hijos de Dios. Y lo querían matar. A ver cómo está eso. Entonces Jesús en Juan 8:44, miren lo que les dijo. Les dijo bastante agresivo. Para los que dicen que Jesús es amor, bueno, sí es amor, ¿sí o no? Pero también dice la verdad de la situación de cada persona. Y les dice en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Eso está duro. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en el diablo, en Satanás. Cuando habla mentira, dice, de suyo habla, o sea que es mentiroso por naturaleza el diablo y engañador, porque es mentiroso. Y miren, padre de mentira, ¿por qué? Porque en él se originó la mentira. Por eso dice padre de mentira, y les dice a los religiosos, el padre de ustedes es el diablo. Está bastante duro. Yo nunca les he dicho así. Primera de Juan 3:12. Ahí habla también algo sobre el mismo punto. Dice primera de Juan 3:12, no como Caín, dice, que era del maligno. ¿De quién eres tú? Bueno, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano Abel eran justas. Es decir, era un hombre que tenía fe en Dios, esa fe lo justificó y vivió para Dios. Abel, hijo de Dios. Pero Caín, hijo de Satanás, lo mató. O sea, las obras de ambos son totalmente distintas. Primera de Corintios 6:9. Perdón, Primera de Corintios 6:9. Aquí sigue hablando sobre los hijos del malo, porque la buena semilla son los hijos de Dios y la cizaña son los hijos de Satanás. Estamos viendo las distinciones, qué son lo que los distinguen. Primera de Corintios 6:9. Dice así, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o sea, no te equivoques, porque por ahí hay muchos super equivocados que dicen, todos somos hijos de Dios. No, discúlpeme, no. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios, eso es muy diferente. Entonces Pablo dice, no, discúlpenme, no te equivoques, no erréis. Ni los fornicarios o los que cometen inmoralidades sexuales, ni los idólatras, los que adoran ídolos, ni los adúlteros, los que son infieles, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, entiéndase homosexuales, ni los ladrones, ni los zetas, bueno, debería de decir ahí, ni los avaros, pongan atención, ni los borrachos, que celebraron el 15 de septiembre, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no son hijos de Dios. Ahora, quiero que note el versículo 11. Ponga mucha atención. Dice, y esto, o sea, afeminados, adúlteros, idólatras, fornicarios, avaros, borrachos, maldicientes, ladrones, estafadores, esto erais. ¿Cuántos eran así? Uy, ni uno. Bueno, yo era. ¿Ustedes? Entonces luego, ¿están dormidos o qué? ¿Todavía traen o vienen 2, 3 crudos por ahí? Dice, y esto erais, ¿qué? Algunos. Note cómo no dice todos. ¿Por qué les dice a los que estaban en la iglesia de Corinto? Y esto erais algunos, porque había alguna cizaña metida ahí en la iglesia.
¿Qué es usted? Y eso erais algunos. ¿Qué sucedió con esos que éramos? ¿Qué sucedió? Mas ya habéis sido lavados. ¿Lavados de qué? De nuestras inmundicias, de nuestros pecados, de nuestras infidelidades y de nuestras perversiones. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, o sea, significa apartados para Dios. Y ya habéis sido justificados, es decir, declarados ya sin culpa por vuestro arrepentimiento. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, ¿está notando la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás? Bueno, de eso trata la parábola del trigo y la cizaña. Volvamos a Mateo 13, versículo 25. Entonces, mire, dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Versículo 39, ahí está la explicación del versículo 25. Ponga sus ojos ahí, versículo 39. El enemigo que la sembró, o sea, la cizaña, a sus hijos, parió a sus hijos, por decirlo de una manera, es el diablo. Por eso Jesús les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. En esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces, el enemigo que sembró la cizaña, o que produjo a sus hijos malos, así como la lista que vimos, es el diablo. El diablo, mis queridos oyentes, hermanos, y uno que otro primo por ahí, el diablo es un ser espiritual real. El diablo existe. El diablo no es un personaje de ficción, no. Satanás es el acérrimo rival y enemigo de Dios, y por consecuencia es nuestro acérrimo enemigo de todos los seres humanos, ciertamente. Quienes al nacer, nacemos en pecado y necesitamos arrepentirnos y creer en el Evangelio para ser hijos de Dios. Y en el momento que aceptamos a Jesucristo, nos arrepentimos y pasamos de muerte a vida y pasamos a ser hijos de Dios. En ese momento Satanás te mira con unos ojos y un odio porque dejaste de obedecerlo. ¿Cuántos dejaron de obedecer a su ex padre Satanás? Está enojado. Entonces dice, estoy en el versículo 39, el enemigo que la sembró es el diablo. Ahí está. La siega o la cosecha es el fin del siglo. Significa el fin de las edades. Se refiere a lo que sucederá previo al juicio final de los malos. El fin del siglo es la siega, ¿sí? Segunda de Pedro 3, versículo 7. Segunda de Pedro 3, versículo 7. Pedro habla del fin del mundo, del juicio final. Segunda de Pedro 3, 7 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora, ¿los ha visto alguna vez? Los cielos y la tierra que existen ahora. Dice, están reservados por la misma palabra. ¿Para qué? Dice, guardados para el fuego en el día del ¿qué? Mire, ¿se acuerda que desde niñitos, bueno, al menos yo me acuerdo, ¿no? Que decían, es que va a haber el juicio final. ¿Se acuerdan de eso? Y muchos decían, no, ¿cuál juicio final? No va a haber nada. Discúlpeme. Jesús dijo, y sus apóstoles lo repitieron, que va a haber un día que se conoce como el juicio final. Entonces dice, guardados para el fuego en el día del juicio final y de la perdición en el fuego, en el infierno, de los hombres impíos. La perdición eterna. ¿Sí? A lo suyo vino y los suyos ¿qué? Lo rechazaron. Y solo se condenaron. ¿Sabe que el Señor no condenó a nadie? Uno solo se condena. Uno solo decide estar con el Señor en el cielo o no, rechazarlo y estar en el infierno.
Entonces dice, la siega es el fin del mundo. Sigo en el versículo número 39. La siega es el fin del siglo. ¿Y los segadores quiénes son? Los ángeles. Son los que separarán a los hijos de Dios de los hijos de Satanás. Los ángeles. ¿Por qué? Porque ningún ser humano tiene esa tarea por obvias razones. O sea, nosotros somos los que seremos juzgados, unos para estar con Dios por toda la eternidad y otros para la condenación eterna. Por eso dice el Señor que los segadores son los ángeles. Vamos al versículo 26 de nuevo. Parece como que estamos así rebotando como en frontón. No, lo que pasa es que acuérdense que como Jesús desarrolla la parábola y luego da la interpretación. Por eso estamos yendo arriba y luego abajo, arriba y abajo. Ok, vamos al versículo 26. Entonces, ¿qué sucedió en el 25? Vino el enemigo y sembró la cizaña entre el trigo y se fue. 26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, estos son los hijos de Dios. ¿Qué dan los hijos de Dios? Fruto. ¿Se acuerdan de la parábola de 18 días? Del sembrador. No todos dieron fruto, nada más una parte. Los que dejaron que la palabra de Dios penetrara y dieron fruto de hijos de Dios. Entonces, si usted dice que es hijo de Dios, ¿cómo usted puede saber? Dando los frutos de un hijo de Dios. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los frutos de un hijo de Dios? Reproducir el carácter de Jesucristo. ¿Sí? Versículo 26 entonces, cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Ahí estaban los hijos de Dios y aparecieron los hijos de Satanás. Versículo 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Pregunta, ¿dónde es el campo donde sembró? El mundo. Digan, no es la iglesia. No es la iglesia. Ok. ¿No sembraste buena semilla en tu campo? Pregunta, ¿de dónde pues tienes cizaña? En otras palabras, ¿no sembraste tú hijos tuyos que estaban manifestando tu carácter, tu imagen y semejanza, que te adoraban, que eran obedientes? ¿De dónde pues surgió la cizaña? Entiéndase, gente perversa, mala, pecadora. ¿De dónde surgieron? Dice. Versículo 28. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. ¿Quién es ese enemigo? A estas alturas ya está descubierto. ¿Quién fue? Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? O sea, en el mundo están los hijos de Dios, los hijos de Satanás. ¿Quieres que vayamos y agarremos y arranquemos y desaparezcamos del mapa a los hijos de Satanás? Versículo 29, él les dijo un tajante, no. ¿No? ¿Por qué? No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos toda la revelación o el discernimiento para saber quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios. El único detalle que dejó Jesús para que eventualmente pudiéramos más o menos entender quién es hijo de Dios y quién no es su hijo es: por sus frutos los conoceréis. Pero déjeme decirle una cosa, la cizaña es una hierba que se parece muchísimo a la espiga genuina de trigo. No es una planta así muy diferente, no. Las dos son espigas, pero la única diferencia es que una tiene fruto, el verdadero trigo, y la otra no. Esto yo lo comprobé de una manera, yo no estaba buscando nada de eso, simplemente andaba en unos campos allá en Mazamitla y había un sembradío de trigo y se veía dorado el campo, bien bonito.
Entonces yo me acerqué al sembradío de trigo y corté una espiga, una sola. La corté para masticar los granos. Me gusta masticar los granos. Entonces, y se veía bien bonita, idéntica a todas las espigas que estaban ahí. Pero cuando busco en las vainas el fruto, hacía yo esto y no tenía fruto, no tenía grano. Y yo no tenía espiga, esa espiga no tenía un solo grano. Yo dije, ¿y ahora? Y en ese momento entendí, o sea, yo no estaba buscando nada de eso, pero entendí, esta es la cizaña. Después voy a través del campo, caminé unos cuantos pasos, arranqué una espiga, pero antes de arrancarla la toqué y esa sí tenía granos. Pero las dos espigas estaban idénticas. ¿Pero qué era lo que los distinguía? El fruto. Digan todos, el fruto. ¿Y a qué se refiere el fruto? ¿A hacer conciertos? Esos también los hace Luis Miguel y mejores. Llenar estadios, eso lo hace cualquiera. Eso no es el fruto. Y mucha gente, en una ignorancia que da pena, para ellos sinónimo de fruto de Dios es hacer cosas. Y hacer cosas, hermanos, las hace cualquier hijo del diablo también. Que puede ser o que es una cizaña que no tiene fruto dentro de él, nada más tiene una apariencia, ¿me están entendiendo? Qué tremenda parábola. Entonces el versículo 29 les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arrancáis también con ella el trigo. Versículo 30 dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y ahí está comprobado, el agricultor, el sembrador ahí en Mazamitla, no andaba cortando la cizaña, la dejó crecer. Era su campo, pero lo dejó crecer porque al meter la hoz no se vaya a llevar espigas genuinas. Entonces dice, no, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, o sea, hasta la cosecha. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña. ¿Y cómo se va a saber qué es cizaña? Porque no tiene fruto. Y atad en manojos para quemarla, que es una alusión al infierno. Pero recoged el trigo en mi granero. El trigo es el fruto. Y el granero, en el granero se meten los granos, que es el fruto. ¿Están entendiendo, verdad? Ok. Ahora vamos hasta el versículo 40 para entender la explicación de esta parte que acabamos de leer. Dice el versículo 40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del mundo, el fin de este siglo. 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino. ¿Dónde es su reino? En todo el universo, en el mundo. Si hubiera gente en la luna, porque ya ve que está próximo a que el hombre ya vaya y habite la luna. Bueno, aún hasta allá dicen. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino. Notemos otra vez que reino aquí no es la iglesia.
sino es el universo en su totalidad que el Señor gobierna. Ok. Recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. O sea, servir de tropiezo es todos aquellos que se oponen a que otros sigan al Señor. Pero también habla de aquellos que con su mal ejemplo hicieron tropezar a otros. Ni entraron al cielo, y los que querían entrar no los dejaron entrar. Esos son los que sirven de tropiezo, dice. Y a los que hacen iniquidad, estoy en el versículo 40, y a los que hacen iniquidad. Iniquidad significa maldad, injusticia, pecado. Entonces, ¿están notando cómo va a haber este apartamiento? Versículo 42. Y esa cizaña que será apartada del trigo, que será puesta en el granero pues es el cielo, aquí, versículo 42, esa cizaña que será apartada los echarán en el horno de fuego. Esta es una alusión otra vez al infierno. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ok. En esta parábola entonces es muy importante que notemos que la palabra reino no se refiere a la iglesia, sino al reino mundial de Dios, Él como dueño de toda la creación. Se refiere a su dominio que Él tiene sobre el universo entero, que incluye a los buenos y a los malos. ¿Se acuerdan que Jesús dijo que Él hace salir el sol sobre buenos y malos, justos e injustos? A eso se refiere el reino aquí. Ahora, vamos al versículo 30, Mateo 13:30. Porque allí dice, Mateo 13:30, estamos viendo la explicación, dice, dejad crecer juntamente lo uno, o sea, la cizaña, y lo otro, el trigo, hasta la siega. Entonces, este texto no se refiere, pongan mucha atención, esta parábola no se refiere a dejar crecer malos y buenos dentro de la iglesia, como algunos erróneamente dicen. No, porque ya vimos que el campo es el mundo. Déjalos crecer ¿en dónde? En el mundo. Y ahí estamos mezclados. Si tú eres hijo de Dios, a donde vayas, va a haber hijos del diablo. Y de cuando en cuando te vas a encontrar a un hijo de Dios. No, dice, dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Entonces, Jesús no está enseñando, pongan mucha atención, esto es muy importante. Muy importante. Jesús no está enseñando acerca de no ejercer la disciplina en la iglesia, sino de lo que pasa en el mundo en su conjunto. Y no está hablando de la iglesia. Porque si esta parábola enseñara a no ejercer disciplina dentro de la iglesia, entonces habría una grave contradicción en Jesús mismo, que dijo en Mateo 18:15. Vamos a ver qué dijo en Mateo 18:15. Y aquí está hablando de la iglesia, de su iglesia. ¿Quiénes forman la iglesia? Los que han creído. Pero de cuando en cuando se cuela alguna cizañita por ahí. Mateo 18:15, vamos a ver qué dijo respecto a la disciplina en la iglesia. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, fíjate, esta ofensa, pecado, ve y repréndele estando tú y él solos. O sea, tú tienes que ir a arreglar tus problemas con el que te ofendió. Si te oyere, o sea, si recapacita y reconoce que te ofendió, has ganado a tu hermano, no para Cristo, sino has vuelto a ganar tu relación con él y otra vez se sobreponen al problema, se abrazan, oran juntos, pero ¿a dónde se refiere que está tu hermano que te hace algo? En la iglesia, ¿sí o no? ¿Lo están viendo, sí o no? Ok. Versículo 16. Mas si no te oyere, o sea,
si no hace caso, si no se arrepiente, si te tira loco en su soberbia, dice, toma aún contigo a uno o dos. ¿Qué? ¿Cizañas? No, ¿cómo un hijo del diablo va a servir de testigo? Tienen que ser dos hermanos. Uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. O sea, que haya testigos que avalen lo que se dice en esa reunión donde se está arreglando un asunto entre dos cristianos. ¿Sí? Entonces ahí están los otros dos o tres de testigos y el otro le dice, oye, pues tú me ofendiste y te burlaste de mí, me dijiste que esto, hablaste esto, entonces yo mira, estoy ofendido y yo quiero saber por qué tú me ofendiste de esa manera. Entonces el otro dice, porque me caes gordo, dice. O puede decir, no, ¿sabes una cosa? Discúlpame, sí hice mal, perdóname, ¿verdad? Ya con los dos o tres testigos ahí. Entonces, cualquiera de las dos cosas que sucedan, esos dos o tres son ¿qué? Testigos, pero esos son hermanos. Todo esto se refiere a ¿dónde? En la iglesia. Ahora, si eventualmente con testigos recapacita el ofensor, bueno, ya está bien, ya ahí quedó el asunto. Se perdonan, oran juntos y vamos adelante hacia la madurez. Pero si no rectifica y no se arrepiente y se pone soberbio y dice, ¿y ustedes qué? Yo hago lo que me dé mi gana. Como algunos así se ponen bien picudos. Entonces dice, para que en dos o tres testigos conste toda palabra. Versículo 17. Si no los oyere a ellos, o sea, a los testigos, ¿qué dice? Proclámalo en la UDG. Proclámalo allí en tu empresa. ¿Así dice? Dilo a quién. ¿De qué está llena la iglesia? Se supone que la iglesia está llena de hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Entonces, como no se arregló, se portó mal, se portó soberbio y no se arrepiente, entonces se le dice a la iglesia, al grupo de hermanos lavados con la sangre de Cristo. Eso se llama, mis estimados hermanos, disciplina en la iglesia. ¿Cómo solucionar los problemas? Y cuando no da respuesta el ofensor, dilo a la iglesia, dice. Y si no oyere a la iglesia, que lo va a señalar, le va a decir, oye, qué mala onda contigo, ¿sabes qué? Arrepiéntete. Pero si mantiene su soberbia, entonces dice, si no oyere a la iglesia, ¿qué? Tenle por gentil y publicano. ¿Qué significa gentil y publicano? Como cualquier pagano. En ese momento se le expulsa de la iglesia. Entonces, la parábola del trigo y la cizaña, mis queridos hermanos, no está hablando de la disciplina en la iglesia. No sé si quedó claro. Porque luego, cuando hay un asunto así, los hermanitos que leen la Biblia, estudian la Biblia, pero si bien profundo, cuando se ejerce disciplina, o cuando les dice el pastor, cuidado con los falsos profetas, tengan cuidado con esto, que les está advirtiendo constantemente. Entonces estos hermanitos buena onda dicen, ay, déjenlos, que crezcan entre nosotros. Jesús dijo que estaban ahí que estaba allí la cizaña y el trigo. No, mis queridos hermanos, porque el campo donde sembró a los hijos de Dios, ¿dónde era? El mundo, no la iglesia. Esto es muy importante que lo entendamos, ¿eh? Romanos 16, versículo 17. No, imagínense, si explicándoles, enseñándoles constantemente la palabra de Dios, cuando eventualmente se disciplina a alguien, no falta el hermanito buena onda, ¿verdad? Que dice, no, ¿y por qué lo juzgan? ¿Y por qué hacen esto? ¿Y dónde está el amor? Y la Biblia dice que Dios es amor. Y empiezan a sacar un montón de versículos fuera del contexto. No, vamos a Romanos 16, 17. ¿Ya lo tiene?
Dice Pablo a los romanos, os ruego, primos, ¿así dice? Os ruego, cizaña. No, os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. ¿Qué es eso? ¿Alguien me puede decir qué significa eso? Apártate de ellos, no te juntes con ellos, córtalos, no pueden ser tus amigos. Y eso, mis queridos hermanos, se llama disciplina. Digan todos disciplina en la iglesia. Por si todavía alguno tiene duda, 1 Corintios 5:1 y 2. 2 Corintios 5:1 y 2. Aquí está otro ejemplo. Si Pablo hubiera entendido que la parábola del trigo y la cizaña que Jesús enseñó se refería a la iglesia y que no debía hacer nada, entonces Pablo desobedeció. Porque miren lo que sucedió aquí. 1 Corintios 5:1 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, o sea, inmoralidad sexual dentro de la iglesia. Y tal fornicación o inmoralidad cual ni aún se nombra entre los gentiles por lo vergonzoso que era el pecado ese. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre, se había metido con la madrastra. Qué pecado tan grosero. Y vosotros estáis amanecidos. Los está regañando ahí porque los líderes no hacían nada. Dice Pablo preguntando, ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese, ¿qué? Quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Para que fuese qué? Eso, mis queridos hermanos, se llama disciplina en la iglesia. Entonces, a estas alturas ya deben de entender de que no, la parábola del trigo y la cizaña no significa que en la iglesia no hay que hacer nada, ni decir nada, ni prevenir nada, ni ejercer disciplina, para que no sea que vayas a arrancar el trigo con la cizaña. Nada que ver. ¿Ya lo entendieron, sí o no? Ahora, si todavía hay alguno que no lo entiende, le voy a regalar otro versículo. Tito 3:10. Tito 3:10 y 11. Este es el pilón o el remache, como quieran llamarle. Tito 3:10 dice así, claramente, al hombre, o sea, se entiende que alguien que está dentro de la iglesia, que cause, ¿qué? Divisiones, por medio de comentarios, por medio de acusaciones, por medio de herejías, al hombre que cause divisiones. Escuchen, después de una y otra amonestación, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué significa desechar? Aquí no puedes entrar ya, mi estimado. Que es un lugar libre y yo hago lo que quiera. No eres bienvenido aquí. ¿Y dónde está el amor? En la cruz del Calvario. ¿Se está burlando de mí? No, pero aquí no puedes entrar. ¿Usted se cree muy santo? Pues no tanto así como tú me lo estás diciendo.
pero si yo tuviera algo que rendir cuentas, pues que se me discipline también, ¿sí o no? Entonces a ti ya se te llamó la atención y sigues en tus rollos. Entonces aquí no puedes estar ya. Entonces, si fuera la parábola del trigo y la cizaña, lo que algunos en su ignorancia creen, entonces al desecharlo lo estás cortando, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y qué no dijo Jesús en la parábola? No, déjalo que crezca. Entonces, ¿se está contradiciendo Jesús? No, porque son dos temas diferentes. Ya lo entendieron, ¿verdad? Algunos le hacen así como, hoy no voy a dormir porque tuve una tremenda revelación y voy a meditar en ella. El hombre entonces que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Fíjate el versículo 11. Sabiendo que el tal se ha pervertido. Y peca, dice. Peca, ahí está. Y está condenado por su propio juicio. O sea, acepta que lo hizo, pero no se arrepiente. O sea, él mismo, su propio juicio, lo acepta, pero no se arrepiente. Bueno, entonces, ¿qué dice la Biblia? Desecha. Entonces, otra vez, Jesús no está hablando de que la cizaña y el trigo crecerán dentro de la iglesia, no, está hablando que en el mundo habrá, hasta el día del juicio, hombres buenos y hombres malos, que habrá toda clase de maldad, de perversión y también de bondad y de misericordia y amor en el mundo. Fíjense que Cristo no vino a erradicar la maldad en su totalidad, no, sino Él vino a salvar de la maldad a los que creyeran en Él. ¿Sí o no? Los judíos creían que su Mesías traería paz total. Y traería el Mesías una completa victoria sobre sus enemigos. Ellos esperaban un verdadero paraíso aquí en la tierra, pero se equivocaron. Se equivocaron. Jesús aseguró que siempre habría falsos maestros. Él aseguró que deberíamos, o nos advirtió que deberíamos cuidarnos de ellos. Desde que Jesús vino a este mundo hasta la fecha, ha existido el engaño, ¿sí o no? Desde que Jesús pisó esta tierra hasta el día de hoy, hay violencia en el mundo, ¿sí o no? Hipocresía, perversión sexual y toda clase de maldad. Entonces, Jesús no solo no erradicó totalmente la maldad, no, sino aún aseguró que la maldad se multiplicaría hasta el final de los tiempos. Mateo 24:3. Ahí está la respuesta para algunos que dicen, ¿y por qué Dios permite?
maldad? Porque hay hombres malos. ¿Y por qué no acabo con la maldad? Porque acabaría contigo. Así de fácil. Pero vamos a ver al final de la parábola. Entonces Jesús no terminó con la maldad, sino sacaría de la maldad a los que creyeran en Él. Entonces no solo no terminó, sino que aseguró que al final de los tiempos se multiplicaría. Vamos a ver. Mateo 24:3, ¿ya lo tiene? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Es necesario que qué? Entonces, ¿qué onda con las reuniones de oración que a veces los cristianos hacen para que se terminen las guerras? Tiempo perdido. ¿Qué más quisiera decirles? ¿Qué dice Jesús? Es necesario que todo esto suceda. Ahora, ¿significa que no debemos orar? Debemos orar por la salvación de los hombres, pero escúchenme bien, las guerras, las pestes, el hambre, todo eso es necesario que suceda como consecuencia de la maldad del mundo, porque lo que siembra el mundo, eso va a cosechar. Sigo leyendo. Dice, es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. ¿A quiénes? A los hijos de Dios. Y seréis aborrecidos de todas las gentes, la cizaña, los hijos del diablo, por causa de mi nombre. Y en la persecución, fíjense el versículo 10, ¿se acuerdan de la parábola del sembrador? Los que reciben con gozo, pero luego viene la persecución y adiós. Versículo 10, muchos tropezarán entonces, porque les dijeron que el Señor vino a darles salud, dinero y amor, y de pronto se encuentran con persecución. Entonces tropiezan. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, ¿acabó el Señor con la maldad? No. No solo no acabó, sino aseguró que al fin de los tiempos se multiplicaría la maldad. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Espero no seas de esos, o no, que no seamos de esos que se enfrían. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Dónde es el campo? En todo el mundo. Para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin del mundo y el juicio. La Biblia dice que el evangelio es poder de Dios para salvación, pero Jesús nunca dijo que su evangelio y su reino espiritual acabaría con la maldad en este mundo. No, nunca lo dijo. La maldad sería vencida de manera individual y no colectiva. De manera individual en las vidas de aquellos que creyeran en Él. Él dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El que hace pecado, esclavo es del pecado, porque es un hijo de Satanás. Pero nosotros hemos sido libertados de la esclavitud del pecado y ahora somos hechos hijos de Dios.
Juan dijo, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo en nuestras vidas, el poder que el diablo y el pecado tenían sobre nosotros. Con su muerte en la cruz, al creer esto, eso se deshace y nos da, ya no nos da un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de él permanece en él. Estoy leyendo 1 Juan 3:9. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces la teoría esa que anda rondando por ahí, de que los cristianos gobernaremos y dominaremos al mundo, queda hecha a pedazos por la parábola de la cizaña y el trigo. Jesús dice claramente que hasta el fin del mundo, hasta el fin de las edades, habrá hombres malos y hombres buenos. Como ya vimos, Jesús aseguró que la maldad sería tal que llegaría el momento en el cual Él tendría que intervenir. Pero quiero terminar con esto, con esta conclusión, mostrando que esta parábola también demuestra la paciencia de Dios y la bondad de Dios. ¿Cuánto hace que vino Cristo a morir en la cruz? Casi 2000 años. Segunda de Pedro 3:9 dice así: el Señor no retarda su promesa. ¿De qué? De venir y darle el pago a cada uno, el juicio final. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Aquí nosotros es todos los seres humanos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pregunta, ¿todos se arrepienten? No. Pero Él es paciente. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, no avisa, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en una manera santa y piadosa de vivir, esperando y apresurándose para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros, los hijos de Dios, esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Es decir, su paciencia en no acabar con el mundo es para darnos tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados. Eso se llama la bondad de Dios. Y la severidad de Dios será cuando llegue el día final, el día del juicio, y los que lo rechazaron serán condenados. Dios de paciencia y de bondad, pero un Dios severo. Y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Su paciencia de no acabar todavía con el mundo
Es para darnos tiempo de arrepentirnos y prepararnos para el encuentro del Dios vivo en el día final. El castigo de los malos, Jesús lo dijo así, en la misma parábola. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y en el versículo 43, ahí se ve la bendición de los justos. Y Jesús la describió así en el versículo 43 de la parábola. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. La pregunta aquí vital es: ¿somos hijos de Dios o hijos de Satanás? En aquel día final seremos castigados en el horno de fuego o resplandeceremos como el sol en el reino del Padre. Eso ya es algo que cada quien se arregla con Dios. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias porque tu palabra es muy clara, no tiene ambigüedades, no tiene cosas escondidas que no podamos nosotros entender. Ahí está, buenos y malos, hijos de Dios, hijos de Satanás, trigo, cizaña, mezclados en este mundo. Pero un día vendrá ese juicio. Y a todos los que le recibieran, a los que creen en su nombre, que les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, esos resplandecerán como el sol en el reino eterno de Dios. Y aquellos que lo rechazaron, que siguieron las insinuaciones de Satanás y el engaño de Satanás, la cizaña será echada en el infierno de fuego que arde por toda la eternidad. Señor, tú conoces a cada uno. Tú conoces a los tuyos, a los que son tus hijos. Podemos decir, yo soy hijo de Dios, y hacer algunas prácticas que hacen los cristianos, pero no por eso somos tus hijos. Sino hijos de Dios vienen a ser aquellos que se arrepienten, que creen al Evangelio y que caminan como caminó Abel, Moisés, Abraham, Pedro, Pablo y todos los que han sido tus hijos, Señor, que dejaron la vida de pecado y se volvieron y caminaron contigo, Señor, en justicia. Padre, al que has de lavar con tu sangre en esta noche, lávalo. Pero eso en base a la respuesta de cada uno. El que es justo, sea justo todavía más. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía más. Hijos de Dios, hijos de Satanás. Cizaña o trigo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu palabra clara que nos has dado esta noche. Gracias por tu paciencia, porque no quieres que ninguno perezca, sino que todos se arrepienten. Y oramos por los que oigan este mensaje, que se arrepientan y sean hechos y sean llamados hijos de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos.